Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas... Me están diciendo el orden aquí, parece que vamos a salir volando con las inyecciones. 36. Pero sí, es que no sabéis lo que... Lo tiene clarísimo, ¿verdad? No, tengo la frente despejada y no veis lo que voy a decir. Y amplia. Sí, Ay, amplia. espérate que tú la tienes igual que yo. Qué pena, Dios mío, cada día me dais más que hacer, ¿eh? Programa 36 Bueno. de No me cuentes historias. Di Ahí lo que queda quieres eso. ahora. Bueno, pues programa 36 de No me cuentes historias. Aquí, espérate, no me subas, que estoy hablando. Que es el director, Sus por órdenes, favor. sus órdenes. Cuádrate. Aquí estamos. Rafael García Navarro. Navarro, magíster a los mandos, Ay, comiendo pastelitos de tigretón, aquí está. Joaquín Belinchón, Martínez. y el de la Pantera Rosa soy yo, Juan Carlos Pacheco Ruiz. Rucci. alias Alias Juan Rucci. Rucci. Alias Rucci. Vale, pues nada. ¿Ya puedo subir la música? Ya cuando quieras. España está aplastando a Yugoslavia por 20 puntos a... Que estoy pensando que con en el programa anterior, La semana pasada. la semana pasada, Sí. Vale. que cuándo vamos a hacer una ruta de esas que dijiste. Vamos a ver, si tenemos que grabar. Yo esta semana ya Si te no te dije has yo. curado la contractura que tienes, muchacho. Yo estoy casi Entonces, mejor, sí, llevas 15 días. me estoy notando yo que el cuello Llevas lo tengo 15 mejor. días a base de Coca-Cola. Te estamos oyendo el corazón desde aquí. Ina, un saludo para ti. Pues las rutas, o si queréis dejamos el programa una temporada y nos dedicamos a viajar. O... Y luego contamos, a luego la vida venimos contemplativa. Claro, luego venimos y contamos lo que hemos visto. Vamos a hacer, escucha, ¿por qué no hacemos ahora que estamos de moda, un crowdfunding? ¿Qué es eso? Pues eso es que tú pones en internet que me voy a ir de viaje, el que pueda que me dé unos Que unos me durillos. financia el viaje. Y cada uno de nuestros oyentes, en la medida que buenamente pueda, No digas qué- eso. qué cerquita que nos íbamos a quedar. Nos quedamos sin oyentes. para las esperillas nos da, ¿no? No sé yo. No sé yo. Vamos a lo serio. Bueno, vamos a lo serio. No sé si dijimos, ahora que hemos pasado el programa anterior, dijimos cómo se llamaba, sí, ¿no? Sí, lo dijo. Sí, hombre, dijimos el Gengis título, Khan el con- de Gengis Khan. Sí, Gengis Khan conquistó Hizo la China y nosotros nosotros las chafarinas. sí. Ah. Pero este, Y este se llama El Rey Pelayo, la Reina Berenguela y en el padrón mi bisabuela. Ahí está. ¿y por qué se llama así? ¿Quién? ¿Tu abuela? No, mi tatarabuela, era mi bisabuela, ¿no? Luego Era digo tu cómo se bisabuela, llamaba era mi tu bisabuela, bisabuela. no, pero que digo que por qué se llama así el programa. Ah, porque yo, por ejemplo, voy a hablar de Don Pelayo. Y yo de Y la no- Reina no es de- Berenguela. no es de los seguros. No, ese es El de otro. los seguros, no. Tú dices el asturiano, el de Covadonga, ese el, mismo, de- ese mismo. el que estaba allá arriba, que empezó. Que está de vacaciones En por los allí Peñascos. este año. Y vamos, me he venido encantado para repetir. Sí. Claro que sí. Don Joaquín, usted. Y yo voy a hablar de la Reina Berenguela, una reina que tuvimos aquí en Castilla, ya por el siglo XIII, ¿sabes? De un poquito después de la batalla de las Navas de Tolosa, y una reina desconocida, un poquito olvidada más que desconocida, pero que, vamos, que era un auténtico crack. Sí, de príncipe, princesa, esta de lince, lincesa. Lincesa, totalmente, pero muy lista, muy lista. Muy lista. Bueno, pues yo os dije la semana pasada, he encontrado referencias a un padrón de alistamiento en Santa Cruz de la Zarza de 1808, Guerra de la Independencia. Eso es. Y ya puestos, pues he encontrado el censo electoral de Santa Cruz de 1899, elecciones que las convocó los conservadores de Francisco Silvela, que tiene una calle en Madrid, claro. Y bueno, pues aquí tenemos el padrón, y lo interesante de todo esto es saber cómo eran los santacruceros de la época, porque están recogidos ¿Cómo se dónde llamaban? vivían, cómo se llamaban, a qué se dedicaban, en el padrón de alistamiento pues la altura que tenían, etcétera, etcétera. Coño, muy interesante, muy Nos padrón vamos a meter con padrón ello. masculino. Claro, eso sí, el de alistamiento es... Sí, porque aquí a la guerra no iban las mujeres. no se alistaban las mujeres en aquella época, y el censo electoral tampoco votaban las mujeres de por entonces. Entonces,
no aparecen mujeres, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que hay. Y estamos hablando del pasado. Estamos hablando del siglo XIX. Claro, superado totalmente. Principios. Entonces le dijimos a los oyentes a través de Facebook que el que quisiera saber de sus apellidos en esa época, que nos lo dijera, porque la Asociación de Amigos del Museo Etnológico cogió estos documentos y hizo unas tablas Excel con todos los datos, de las cuales podemos rápidamente extraer pues quiénes tenían ese apellido u otras cosas. Así que vamos con ello. Interesante, ¿sabes? Muy bien. Y la moda es en rojo y amarillo. Así que como lo que primero tenemos es la perla negra, decimos antes que estamos en Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4, que nos escucháis los que queráis a través de la radio los domingos a las 4 y los miércoles a las 9. Y que el resto a través de 1000 enlaces a los 1000 puntos de redes sociales que luego os decimos, De momento, nuestra perla negra. Siglo VIII de nuestra era, año 710. El rey del estado visigodo de la península ibérica, Bitiza, ha muerto. Un hijo de este, Agila II, se prepara para la sucesión, pero hay nobles que se inclinan por un tal Don Rodrigo. 2 reyes para un trono. Las pugnas no se hacen de esperar y Agila II busca aliados. Apuesta por los que están al otro lado del estrecho, los musulmanes. Tarif Abu Zara, comandante musulmán, desembarca en la península y lleva a cabo una expedición por el estrecho para comprobar qué fuerzas visigodas había en la zona. En este punto del desembarco se fundó un pueblecito en recuerdo a Tarif, Tarifa. Un año después, en el 711, 9.000 musulmanes desembarcan en costas íberas y se establecen en una enorme roca. El general musulmán al mando de las tropas musulmanas se llama Tariq y bautizó este peñón con su nombre. Jabal Tariq significa la montaña de Tariq, Gibraltar. Con la llegada de más contingentes musulmanes, avanzan hacia el río Guadalete, cerca de Arcos de la Frontera. Y allí, el 19 de julio del 711, se enfrentan y destrozan al ejército visigodo y al mismísimo rey Don Rodrigo, ayudados por godos seguidores de Agila II, que traicionan a Don Rodrigo en plena batalla. A partir de aquí, nada parecía resistir la furia de los invasores que se iban estableciendo por toda la península ibérica. Según la Real Academia de Historia, para hablar de nuestro personaje y los siguientes sucesos, hay varias crónicas.
Unas nos cuentan que tras la derrota de Guadalete y el empuje musulmán, se huyó hacia Asturias. En esa huida, tras la batalla, estaría nuestro Pelayo, que tendría linaje real. Sin embargo, otra crónica sitúa a Pelayo en Asturias tras haber sido expulsado de Toledo por el rey Bitiza, y donde se encontraría en tiempo en que los musulmanes ocuparon la península y no tendría linaje real, sino que era alférez real. Fuera como fuese, Pelayo se encontraba en Asturias, sometido a Munuza, el prefecto musulmán. Y Munuza se enamora de la hermana de Pelayo. Munuza envía a Pelayo a Córdoba con el pretexto de una comisión y se casa con la hermana de Pelayo. Cuando Pelayo retorna hacia Asturias, es informado y se rebela contra este acto y el poder islámico. Munuza es advertido y manda tropas para apresarle, pero gracias al conocimiento del terreno y la ayuda del pueblo logra esconderse en los picos de Europa, en el monte Auseba. Desde allí animó a todos los astures a rebelarse contra el extranjero, contra el musulmán. Y los astures ven en Pelayo a un líder, y el pueblo le elige como su príncipe. Corría el año del 718. En el 721 el poder islámico nombra a Ambasa como cabeza visible de Al-Ándalus, y lo primero que quiere hacer es sofocar esta rebelión por la fuerza y hacer retomar a los sublevados la obediencia. Año de 722. La expedición de castigo contra Pelayo está formada. Al frente, el islámico Alcama. Los primeros contactos entre los musulmanes y los rebeldes son favorables a los primeros. Pelayo y los suyos deciden entonces refugiarse en la fortaleza natural de los Picos de Europa, allí donde se refugió Pelayo, por el valle de Cangas, y atraen allí a sus perseguidores por la parte más angosta, en la cova dominica en el monte Euseba. Unos 300 astures van a enfrentarse a unos 20.000 musulmanes. Algunas crónicas nos dicen que eran 187.000. Pelayo y los astures dominan el escenario desde la cueva del monte de Euseba y desperdigados por las escarpaduras de las montañas que flanquean el valle, convertido en una estrecha garganta. Los islámicos entran a la garganta y Pelayo da la orden a sus arqueros de disparar. Los musulmanes se defienden como pueden y empiezan a retroceder. Estaban teniendo muchas pérdidas. En ese momento Pelayo lanza un ataque desesperado y saltan sobre los musulmanes que retrocedían. Por si fuera poco, muchos desfiladeros empiezan a romperse y muchos musulmanes en su huida caen al vacío. La batalla está ganada.
Alcama muere en la batalla y uno de los hermanos de Bitiza, el obispo Opa, un traidor, es cogido prisionero. La batalla de Covadonga es ganada por Pelayo y sus 300, el 28 de mayo del 722. Las distintas crónicas que hay de estos hechos son muy distintas. Las crónicas de Alfonso III las exagera muy mucho y los cronistas árabes nos cuentan que por las dificultades del terreno abandonan el intento de someter a los 30 asnos salvajes mandados por Pelayo. Pero en lo fundamental es que hubo una rebeldía y un intento fallido de sofocarla. Y según nos cuentan otro cronista musulmán, Pelayo es un rey nuevo que reina sobre un pueblo nuevo. Tras la batalla de Covadonga, Munuza, que vivía y dominaba Gijón, encontraría la derrota y muere en su retirada, y después de esto, las crónicas regias nos cuentan que no quedó ni un solo musulmán en las Asturias transmontanas, poblándose las tierras y restaurando la iglesia. Pelayo establece como capital Cangas de Onís. La reconquista había comenzado. Pelayo moriría en el 737 y le sucedió su hijo Fabila, que duró poco, hasta el 739, ya que murió por el abrazo de un oso en una cacería. Luego llegaría Alfonso I el Católico y finalmente en el año 1492 se daba por reconquistada la península ibérica con los reyes católicos Isabel y Fernando. Pelayo, don Pelayo, la insumisión de un hombre, de un pueblo que frenó al todopoderoso ejército musulmán. Esto es de los tuyos, Joa. A ver, Pelayo. Sí, señor, un grande sumido, metido en la leyenda, en la bruma de la leyenda, porque no hay crónicas claras de aquella. No hay crónicas claras, época, hay muchos. Claro. Sí, seguro que los hay cristianos exageraban, y seguro que los árabes también. Ni eran 30 asnos, ni eran 200.000 árabes. No había 200.000 árabes, ni de casualidad. No, por eso he puesto unos 20.000 más o menos. Sí, pero vamos, la batalla de Covadonga se dice que en realidad fue una reyerta. Una escaramuza. Exactamente. Pero sí que los cronistas cuentan que a la que iban a atravesar los Pirineos, al ser rechazados por los franceses, por los galos, sí, la batalla de Poitiers, mandaron muchas tropas hacia Asturias. O sea, hay datos de eso. Entonces, que pasara algo allí importante. Sí, la dificultad es del momento de aquel siglo VIII, siglo IX, que no hay crónicas escritas sobre aquellos momentos, pero los hechos están ahí. En 100 años los árabes se habían retirado de Asturias, de Galicia, de Cantabria. Habían dejado el Valle del Duero como zona ahí intermedia. El frío, muchos hablan de esto, de que las tierras áridas y el frío pues no era lo más propicio para un ejército árabe acostumbrado a climas cálidos, exactamente, y fueron derrotados en Francia por los francos y derrotados en Asturias por nuestro don Pelayo, que dio inicio a esa restauración, que tenemos ahí ese debate abierto, porque al final es el mismo, acaba en 1492. Pues muy bonito. Apañado. Muy interesante. Rafa, es que dice siempre muy bonito. Muy bonito. Que me acuerdo de un chiste que luego os cuento fuera. Vale. Lo de muy bonito es que va dedicado a mi amigo José Mari Tartajilla. Ya os lo contaré luego. Bueno, vamos a aprovechar y decimos las redes sociales. Las redes sociales, sí, nuestro Facebook, el muro de No Me Cuentes Historias, donde ahí vamos colgando los links a nuestro programa, al iBooks,
y al enlace a YouTube, donde vamos poniendo, pues a la vez que nuestra melodiosa voz, pues imágenes que ilustran un poquito pues el tema de lo que estamos hablando cada programa. Luego también tenemos nuestra cuenta de Twitter, que hay pilota Rafa con @nomecuentesonda, y nos puedes escuchar también por Spotify si te resulta más cómodo. Y no sé si se me escapa alguna, yo creo que no. Lo has dicho todo muy bien. Estamos casi en todas. ¿Qué cabeza tienes? No hemos contado grande, quiere decir. memoria, coño. ¿Qué no hemos contado? Los teléfonos del estudio y de estas cosas. El WhatsApp, que ya lo digo yo, si quieres. 679-984636. Ese es el nuestro. El nuestro, el WhatsApp, el que nos El que pone puedes la pinchar gente. en la página Facebook puede... Y nos Exactamente. dicen que la gente que quiere que les contemos. Exactamente. Como siempre, abiertos a sugerencias. La del programa pasado de Gengis Khan fue una sugerencia de un oyente. Pues Y hoy, muchas. lo que voy a contar yo ahora, también hay intervención de la gente que está en Facebook que nos ha dicho, pues yo quiero saber cuántos Valencias o cuántos Gijones o cuántos Hernández había en Santa Cruz. Además voy a hacer una cosa novedosa, porque voy a tirar de tablet y de la Excel que os estoy hablando, y lo vamos a hacer aquí sobre la marcha. Podéis preguntar vosotros, aparte de lo que tengo aquí, cualquiera de los apellidos, y buscamos a ver quiénes había y cuántos había sobre en esa la época. marcha. Okay. Aprovecho que esta es la sintonía. Estamos en Historia de la Encomienda. Y creo que tengo mucho corte hoy porque he hecho una cosa muy larga, pero voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Y es que... ¿Quién dijo miedo? Venga, para ponernos en contexto, he estado buscando información sobre los censos en España. Es decir, ¿desde cuándo se hacen censos en España? ¿De cuándo se cuenta gente? Pues la verdad es que hay mucha tradición en España. Desde los reinos de taifas ya se hacían censos. Voy a intentar resumirlo todo muy rápido. Que hay que cobrar impuestos. Ahí vamos. Tenemos... en principio una primera división, que son los censos primitivos entre el siglo XVI y mediados del XVIII, y luego los censos modernos, que son desde mediados del XVIII hasta el día de hoy. En los primitivos, ¿qué características tenían? Pues que se elaboran fundamentalmente, para lo que decías tú, para cobrar impuestos. Claro. Y que no son censos dirigidos a toda la población, sino a los pecheros, que es apechar, es decir... llevar una pagar. cosa, en este caso los pecheros son los que tienen que pagar, los que tienen que apechar con la historia. Y entonces normalmente la información no se obtenía preguntando a los vecinos, sino que se preguntaba a las autoridades, a los alcaldes, si es que los hubiese, o fundamentalmente obispos y curas. Los censos modernos, ya desde mediados del siglo XVIII, ya aquí sí que se hace un conocimiento extenso de la población. Y las características, pues que la unidad fundamental es la persona, es decir, que se meten a todos los habitantes, que la información se obtiene preguntando directamente a las personas y bueno, pues que se utilizan para otros temas que no son directamente la recolección. Censos primitivos, por poner algunos ejemplos. El censo de pecheros de 1528. En este caso fue en el reinado de Carlos I, entre 1500 y 1558. El rey se le ocurrió que había que hacer un censo porque había que pagar los impuestos. Entonces, en este censo quedaban fuera, fijaros, normal, la iglesia, la nobleza, los pobres, tampoco pechaban, ni las viudas. Bueno, las viudas y los niños lo hacían por la mitad. Duró unos 8 años la recopilación, pero bueno, no me interesan más detalles, voy a ir rápido, como os he dicho. En 1587, censo de los obispos. Este fue Felipe II el que lo mandó, y se lo mandó a hacer a los obispos. Se incluyeron Navarra, Granada, el País Vasco y las Canarias. Y entonces, lo que pasa es que los obispos no pusieron mucha intención y entonces los resultados no eran muy allá. Un poquito más adelante, 1591, censo de los millones. Esto tiene que ver con la pérdida de la Armada Invencible. La Corona de Castilla puso un donativo extraordinario a todo el mundo y entonces se tuvo que hacer un censo en el que se incluía a toda la gente que podía pechar. Pecheros, hidalgos, clérigos y religiosos. Todo el mundo. Ahí ya entra la iglesia. Ahí ya estamos un poquito, sí. Que se lo digan a Cervantes. Sí, Felipe II ya empezó a meter, y otros reyes ya empezaron a meter a la iglesia con porque también el impuesto de cruzada, exactamente. Entonces los reyes iban culebreando para ir buscando rendijas para ir consiguiendo que la iglesia pagase impuestos, básicamente. Pues, vamos ya al siglo XVIII. El censo de Campo Florido. Este se hizo para costear la guerra de sucesión de España. Impuestos extraordinarios y bueno, pues se llama así porque fue el marqués de Campo Florido el que lo mandó. Fue el primer intento
de hacer el mismo censo con las mismas instrucciones en la corona de Castilla y de Aragón, en todos los sitios con las mismas. Uno que es muy conocido, que viene a continuación, 1753, es el del Marqués de la Ensenada. Se caracteriza fundamentalmente porque ya no solo se recogen datos de las personas, sino también pues de otras cosas, de posesiones de los pueblos, de la riqueza de los pueblos, de otros datos, y es un sitio donde mucha gente va a buscar información fidedigna de esa saber época. la riqueza del reino. Se empezó a elaborar, fijaros, en 1740 y terminaron en 1753. Era Fernando VII el que gobernaba por entonces. Y entonces ya a partir de ahí empezaríamos con los censos modernos. El primero, el censo de Aranda, 1768. No era para imponer un gravamen, sino porque Carlos III, que estamos en la época de Carlos III, dijo, vamos a ver qué gente tenemos en España y qué es lo que les hace falta. O sea que Carlos III incluso en estas cosas también acertó. Es decir, el primero que se empieza a preocupar por su población. Este se encarga a los obispos y los obispos a su vez a los párrocos. Entonces, ya sí que hay clasificación por sexo, por grupo de edad, por estado civil. Hay muchos más datos que otras veces. ¿Sabéis cuántas personas vivían en España entonces? ¿Cuántas? 9.308.804 es la que recoge ese censo. Mejor digo 4 pelagatos. Un poquito más adelante, el siguiente censo es el de Florida Blanca, 1787. Ahí recoge que ya éramos 10.268.000. Y aquí el siguiente ya es el censo de Godoy con Carlos IV. Y hemos aumentado un poquitín a más, 10.541.221 personas. Ahí están todos. Y ya a partir del siglo XIX ya están los... Con esos datos no me extraña que Napoleón dijera, vamos para adentro. Claro. Pregúntame de Godoy. Mitad del siglo XIX, en 1833, Javier de Burgos, que era el secretario de Fomento, dice que en España va a haber 49 provincias. Y a partir de ahí se empiezan a hacer censos modernos. En 1856 se crea la Comisión de Estadística, en 1870 el Instituto Geográfico, y así a partir de entonces, ya en 1857, se hace un censo por provincias y muy bien organizado. Se hace otro en 1860, porque el de 1857 no había salido muy bien. Y a partir de ahí ya 1877, 1887, 1897 se van haciendo así. ¿Qué pasa? Que la norma dice que se hacen cada 5 años, pero a partir de 1860 dice no, vamos a hacerlo de 10 en 10 años, que esto es mucho lío. Mucha tela. Y en 1880 se dice, mira, para que sea siempre igual, los años que terminen en 0 es los que vamos a tener censo. Pero llegamos a Europa y, por cierto, tengo aquí los habitantes. Mira, ya para 1857, 15.400.000, 1860, 15.600.000, hasta 1897 ya éramos 18 millones. Pues por las normas europeas, a partir de 1950 se decide que en vez de los años en 0, es en los años que terminan en 1. Entonces, el primer censo que se hizo del siglo el primer censo que terminaba en 1 era el de 1981 en vez de 1980. Ajá. Y a partir de ahí el de 1991, el primero que se hizo en el siglo XXI, el de 2001. O sea que nos toca censo dentro de 2 años. De 3 años, 2 añitos y un poquito. Entonces, a partir de ahí ya nos vamos a lo que nos concierne. Durante el levantamiento en la Guerra de la Independencia, 1808, pues resulta que el 2 de mayo, la llamada resistencia, el general Juan Pérez Villamil, pues llama a los españoles pues a la lucha contra el ejército francés, contra el pueblo francés. El 8 de agosto la Junta Permanente de Toledo aprueba y proclama un decreto que se suma a la insurrección y expone las razones para combatir al ejército invasor. Dice, alarma, pues toledanos, alarma. Es al arma, no alarma. De sonar, al arma, de ir al arma, de ir a coger las armas. Habitantes de la provincia de Toledo, al arma. Haga ver al mundo entero vuestro valor y ardimiento, que si nuestros compatriotas no se han adelantado a tomar las armas, no les cedemos en el amor a la patria, en el entusiasmo y celo por nuestra religión santa, en el amor a nuestro inocente y desgraciado Fernando el VII y en el odio contra el impío y pérfido Napoleón. En este mismo documento pues se ordena realizar un padrón de vecinos mayores, varones mayores de 16 años y hasta los 40. ¿Para qué? Con vistas a un posible alistamiento militar. No es que todos los que estén en el padrón se alistaran, sino que se hacía la lista, por luego, según cupos, sorteos y demás, a quien les tocaba. Entonces, todos estos documentos, además, están manuscritos. Yo insisto, lo dije o lo vuelvo a decir ahora, están en el archivo de Castilla-La Mancha, en el archivo histórico de Castilla-La Mancha, están digitalizados y se pueden ver, están escritos a pluma, es decir, este está escrito a mano. Bueno. Con su correspondiente. Hay que ponerse a leerlo con
Con tranquilidad. Criptocaligrafía de eso, como se llame, Exactamente, sí. y bueno, no es una letra muy difícil, pero tiene su aquel. Entonces, aquí en Santa Cruz, en respuesta a ese llamamiento, pues se reconoce el primer gran censo nominal de habitantes. Se hacen muchos pueblos, aquí tenemos muy cerquita el de Mora, el de Orgaz, cada uno se hace de alguna manera, pero la verdad es que tiene datos de interés, porque están sobre todo los nacidos entre 1768 y 1792. Todavía estos no eran ni tatarabuelos nuestros. Los del siguiente sí que ya podemos encontrar por ahí a nuestros tatarabuelos, seguramente. Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, el de Orgaz se hizo de puerta en puerta. Se cogió y se fue, ¿quién hay aquí? ¿Cómo te llamas? Tal. El de Mora, pues un poquito también a lo que se llamaba a casa ita, es decir, a ir a la casa a pedir los datos adicionales. Entonces en el de Orgaz y en el de Mora, aparece el callejero, donde vivía cada uno. En el de Santa Cruz parece ser que la citación se hizo en el ayuntamiento, por lo cual todo el mundo se presentó en el ayuntamiento, tú quién eres, cuánto mides, a qué te dedicas y algún dato más. Son los datos obligatorios. La elaboración del censo se llevó a cabo bajo la supervisión y presencia. Entonces había en Santa Cruz 2 alcaldes. Uno, que era el del Estado Noble, que era don Pedro Mejía y Raboso, y otro que era don Juan Enrique Serrano y Pingarrón, que era del Estado Plebeyo. Y también asistieron y estaban los curas párrocos de San Miguel y Santiago, que eran Andrés Morales y Tiburcio Romero y Pérez. Ahí estaban los dos para, pues eso, para dar fe. Entonces ahí está el documento previo, que ya digo cómo es eso. ¿Cuántos vecinos se recogen ahí? Pues hay 625 vecinos recogidos, ¿eh? Y bueno, pues dentro de eso se establecían clases. Que serían, perdón que te interrumpa, 625 casas, por así decirlo. Podía haber a lo mejor en la misma casa un padre y un hijo, porque entre 16 y 40 podía ser. Pero bueno, el caso es que se distribuyen por clases según y ahí aparecen, por ejemplo, los voluntarios. Hay voluntarios, es decir, gente que dice, yo me apunto a lo que sea. Hay 5 voluntarios. Hipólito Aro y Lodeña, que tiene 16 años, que es de Estado Noble, Alfonso Sánchez Tineo, que es un labrador, Fray Josep de la Concepción, Fray Juan y otro Fray Juan, que son trinitarios descalzos y que dicen ellos que se van a pegar tiros donde haga falta, que ellos van voluntarios. Se cuenta también con 52 retirados, quintos y milicianos de buena licencia, es decir, gente que ya ha servido y que ya dice, bueno, como ya has servido, te libramos de esta. Incluso hay un alférez y 2 sargentos entre ellos. Estoy mirando que se me había acabado la música y la pongo otra vez. Y bueno, pues la distribución por edad es muy curiosa, porque está los de 16, los de 17, los de 18, los de 40 ya no aparecen. Y lo más curioso es que hay muchos vecinos de 20 y muchos vecinos de 30 exactos. ¿Qué pasa? No es que hubiese muchos nacidos con esa edad, sino que había mucha gente que no sabía cuántos años tenía. Y llegaban al ayuntamiento, ¿cuántos? Pues más o menos 20. Pues ala, 20. Más o menos 30. Pues ala, 30. Así se la apuntaban. Esa información, el único que la podía tener era el párroco, porque desde el Concilio de Trento es el que recogía las partidas de bautismo, de nacimiento y bautismo. No lo recogía el Estado, lo recogía la Iglesia. Entonces el único que lo podía tener, saber en algún si teníamos momento, datos, porque aquí aquí no facilitaron. Pero claro, tú te cambiabas, te ibas al Horcajo a vivir y claro, aquel no sabía nada. Y ya aquel, olvídate. Bueno, pues otra cosa que también es muy interesante es, por ejemplo, a qué se dedicaban todos estos mozos, por decirlo de alguna manera, todos estos que estaban en el padrón de alistamiento. Evidentemente los que más había eran labradores o asalariados en el campo, jornaleros, exactamente. Pero también hay un número muy importante de los siguientes oficios, ya veréis. Nosotros teníamos una calle que era la calle de Cardadores, que es la actual Jerónimo Carreño. Pues porque había, entre estos vecinos, había 19 cardadores, es decir, 19 gente que trabajaban la lana, 13 zapateros y, curiosamente, don Juan, 10 sastres. Son los... Eso era competencia. ¿Y ahí tenía que estar mi antepasado o no? En 1808, si tu sastrería llegaba hasta esa época, alguno sería... Yo, mi abuelo. Lo que pasa es que hay un problema. Más atrás. Pero era de los Ruiz, ¿no? Sí. Pues luego lo podemos buscar si quieres. Si no en antena, fuera de antena. A ver si aparecía. Lo que pasa es que 1808 es más que nuestros tatarabuelos, seguramente. Bueno, pues hay cosas así. Pues, por ejemplo, hay otros muy curiosos. Teníamos un tamborilero, un trajinero, que es un recadero, un albeitar. Albeitar. Es un veterinario. Y luego, sí, tundidores, sacristanes, etcétera, etcétera. Bueno,
En cuanto al estado civil, pues la mayor parte, la mitad casi casados con hijos y la otra mitad solteros, 14 viudos y 70 casados sin hijos, por decir algo. Y otra cosa muy, muy importante, se sabe la altura de la gente en 1808. Y es muy claro, son muy ojo. No, estaban medidos y además, Bien, fíjate, estaban medidos en pies y pulgadas. Aquí hay un dilema porque en España se medía con lo que se llamaba el pie de Burgos, una medida que se utilizaba aquí, pero sin embargo, aquí en esta época se medía con el pie francés, que es otra medida. ¿Por qué? Porque el ejército borbónico medía de la misma manera que el ejército francés, con el pie francés. Entonces, si hacemos un traslado de datos en pies y pulgadas de cada una de esas medidas, pues resulta que, por ejemplo, el más alto medía 1,85 y justamente era el alcalde, don Pedro Mejía Raboso, que os he dicho antes, que tenía 23 años entonces, fijaros si era un alcalde joven. Sí. Y el más bajito, pues apenas si tenía 1,30. Pero si miráis en el gráfico este que tengo aquí, casi todos, la media es 1,60. 1,60. Bastante más bajito de lo que somos ahora, ¿eh? La media estaba por ahí. 1,60 era la media de altura que teníamos aquí. Y otra cosa, esto ya es curiosidad, ¿qué apellidos había entonces? Pues muchos de los que tenemos ahora en Santa Cruz, y os van a sonar. Bueno, aparte, vamos a ver, el culmen, el sumum, los mejores del mundo son los García, evidentemente. La élite de los apellidos. Vaya. Tú vas con un García por el mundo y te van abriendo puertas. Bueno, pues los García en esta lista somos 71. De primer apellido, porque luego si miramos en la SERCEL y ponemos García, de segundo apellido también hay más gente. Pero bueno, 71 se apellidaban de García de primero, los siguientes son los los Sánchez, que hay 46, y los siguientes los López. Y aquí, pues alguno me ha preguntado por Facebook, los Verdugo, pues Verdugo había 19. Los Ruiz, señor Pacheco Ruiz, había 18. Los Hernández, de su señora familia política, los Hernández eran 7. Y como también alguien nos ha preguntado por ahí sobre los Valencia, pues los Valencia eran 5, de primer apellido Valencia. Los podemos buscar con nombre, segundo apellido y, bueno, primero y segundo apellido. Pero para ir aliviando, en vez de hacerlo de este 1808, lo vamos a hacer del otro, del censo de 1899. Es una cosa curiosa. O sea, en el 808 ya había Ruiz, sí, aquí. Ruices, y además son de los de cabecera, es decir, es el quinto apellido más repetido. Y hay Belinchón, por ejemplo. Belinchón teníamos 13, estaban los décimos o por ahí. Estaba en la zona media de la tabla. Y pone, por ejemplo, los Ruiz, ¿a qué se dedicaban? Sí, se puede buscar. Sí. Se puede buscar. Lo podemos, luego os dejo las vale. Se pueden buscar. Insisto, toda esta documentación la tienen en la página web de la Asociación de Amigos del Museo Etnográfico y se puede descargar y se puede utilizar. Bueno, y además es una labor pues muy bonita. No sé qué te iba a decir yo. Pachecos. Yo he estado mirando Pachecos, que es tu primer apellido, y solo hay una persona de segundo apellido, Pacheco. De primero, en el 808. En el 808. O sea que tus Pachecos tienen que venir de otro lado, o entonces no estaban en edad de alistarse. Los de ahora venían de 2 barrios. Pues puede ser que en ese momento no hubiese nada. Pero yo sí sé que hay, por ejemplo, una Pacheco que se quiso enterrar en la iglesia de San Miguel unos años antes, en 1700 y pico, y era Pacheco de primero, por lo cual había un padre de esa mujer que era Pacheco. Claro, sí. Puede ser mayor o menor de 16. Y otra casada en Madrid además, etcétera, etcétera. Bueno, y en cuanto a los nombres propios, los nombres de bautismo. A ver, apostar cuál es el que más se repetía. Juan. Segundo, José. Tercero, Jesús. Jesús no aparece entre los primeros, ¿no? ni mucho menos, no. Manuel. Había 109. Emanuel, claro. 109 Manueles, 103 Juanes y 64 Josés. Y por curiosidad, ya que estamos nosotros aquí, había 4 Joaquines y 3 Rafaeles. Anda, mira. Que ya que estamos. Bueno, pues igual, si alguien tiene interés en conocer si había alguien con su nombre, pues también lo puede buscar. Pero como he dicho, que lo vamos a presentar sobre el censo electoral de 1899, pues os cuento lo de este censo ya en Palmo. En 16 de abril de 1899, el segundo de los censos que tenemos aquí a mano, se celebran las 10º elecciones generales de la Restauración. Estamos en la regencia de María Cristina, porque Alfonso XIII todavía era menor de edad. Se hacen mediante sufragio universal y pueden votar solamente los varones mayores de 24 años, por lo tanto son los que aparecen. ¿Qué pasa? En este caso, como ya es de 24 hasta el más mayor de todos, pues ya no son 600 y pico, ya son 1075 los electores. El pueblo se divide en 3 secciones, una de Santiago, San Miguel 1 y San Miguel 2. Las calles del pueblo, cada uno depende de la calle que esté, tiene que ir a sus secciones, un poco como pasa ahora. Y bueno, pues
por hablar de las elecciones, fueron convocadas, como os he dicho hace un rato, por Francisco Silvela, que eran los conservadores, la oposición eran los liberales de Sagasta, y había otros partidos, pues formaciones liberales, conservadoras, federalistas, republicanos, católicos, reformistas, carlistas, independientes, etcétera, etcétera. La verdad es que los conservadores ganaron con muy amplia mayoría. Estoy leyendo con un 57% de los votos. Francisco Silvela fue nombrado presidente y los conservadores, por ejemplo, de O'Donnell, pues sacaron el 12%, los liberales el 28%, los 28% no, los liberales de Sagasta el 25%, y así pues todos divididos, también está claro esto. En lo que a nosotros nos interesa, en Santa Cruz de la Zarza, la distribución por edad. ¿Cuántos años os pensáis que tenía el más viejo del pueblo? De los que podían votar. En este caso un hombre. A lo mejor había alguna mujer más vieja, pero en este caso el hombre más viejo del pueblo. 80. 80. ¿Tú, Joaquín, qué dices? Me subo a 90. Entre media nos hemos quedado 86. Mierda. Era Juan Navarro Delgado, 86, un jornalero que vivía en la calle del Parral. Y bueno, pues aquí es muy curioso porque hay un grupo entre los 25 y los 30 años que es muy bajito. Ese es el más numeroso, el más bajito es entre 41 y 45. Baja ahí un poquito la población. Habría que estudiar por qué, si era por un periodo entre guerras o porque alguna epidemia, alguna cosa de esas. Sí. La verdad es que las epidemias... ¿Cuántos habitantes había aquí en el pueblo por esa época? En esta época yo creo que había unos 5.000 y pico. No, menos, 4.000 y pico. 4.000 y pico. Un poco como estamos ahora, ¿eh? Dice la edad veintitantos por ahí. ¿No estarían en Cuba, de Filipinas? ¿No estarían en edad de servicio militar y por eso hay menos? Los de 41 a 45 años son menos, es porque han nacido pues hacia mitad del siglo XIX. Creía que eran los de veintitantos. Digo, esos son los de 41 militar. a 45 son los que son menos. Los de 21 a 31 los que más, ¿sabes? Entonces hay guerras carlistas, pero vamos, tampoco es... Bueno, otra cosa curiosa, se apunta también quién sabe leer y escribir y quién no. Y aquí pues pasa lo que pasa, estamos en la época que estamos, el 62% de los santacruceros inscritos no sabían leer. Ni escribir, o leer o no escribir. El 38% sí. Y esto es decir, bueno, pues es que claro, los más viejos no sabían leer, no. Los más viejos eran casi, hay un porcentaje más alto de gente de 60 a 70 años que sabía leer que los de 30 a 40. Muy curioso, muy curioso. Sí, eso habla de un empeoramiento de las condiciones sociales de vida. Ahí si la gente mayor tiene más cualidades, más conocimientos. Más educación. Más conocimientos que la gente Estamos joven. hablando que después de la guerra de la independencia, la década ominiosa, Fernando VII, las condiciones malas en general, hay mucha gente que, pues eso, bueno, de hecho, el 70% y de ellos, no los más viejos, son los que no saben leer, pues pero estamos en 1898. 99. Es decir, los más recientes es de 1970. Perdona, 1870 hacia adelante, sí. Hacia adelante. Esos nos cogen de la guerra de la independencia. De la independencia son los viejos. Sí, por eso te digo. El de 80 años es el de la guerra de la independencia. Por eso te digo. Bueno, pues y volvemos a lo mismo de antes. Ocupaciones. La agricultura y la ganadería son los que más se llevan. Concretamente, pues mira, labradores y hortelanos, el 41% de la gente, o sea, casi la mitad del censo. Bueno, si lo sumas a los jornaleros, 32%. Estoy hablando solo del grupo de agricultura y ganadería. 41% de labradores y hortelanos, 32% de jornaleros, un 8% de pastores, y luego de otros oficios dedicados a la agricultura y la ganadería, el 14%. Los que más hay, pues hay 429 labradores, 339 jornaleros, 85 pastores. Entre otros oficios y profesiones, pues fijaros, aquí los que más hay son zapateros. Hay 22 zapateros. Ya son zapateros. Y hay también 12 panaderos. Hay molineros, hay herreros, hay carreteros. Marcado por aquí algunos de los más curiosos. Por ejemplo, hay 2 estudiantes. Anda, está bien la media. Eso es un oficio. Pues 2 posaderos, eso significa que había 2 fondas o 2 posadas, evidentemente. Un buñolero, que haría buñuelos, un churrero actual probablemente. ¿Y qué más? Pues por ejemplo un sacristán, un collerero, que no sé lo que es ahora mismo. Collerero. Con los collares de las mulas. Puede ser, sí, puede ser. 3 yeseros, 3 caldereros y así. Y luego hay un secretario. Del ayuntamiento, claro. Así que todos esos.
Y bueno, más cosas. A ver qué tengo por aquí. Bueno, también está incluido pues donde la ocupación por calles, donde vivían cada uno de los profesionales. Esto es menos interesante. Y volvemos otra vez a los apellidos. Apellidos más frecuentes. Otra vez, los mejores del mundo son los que dominan con mucha diferencia. Los García están en todas partes y duplican a los segundos. Jesús. Que son Los Sánchez, otra vez. los Aquí. Sánchez otra vez. Hay 184 García. ¿Y los Belinchón? Ahora vamos con ellos. En la élite estamos ahí, Sí, más sí, selecto. ahora yo creo que los Belinchón adelantan a los Ruiz. Vamos ganando escala. Entonces tenemos, por ejemplo, los García eran 184, los Sánchez, la mitad, 91, y los Fernández, 83, igual que los Martínez. Lo siguiente ya es un apellido de aquí, del pueblo, de toda la vida, el de mi mujer, los Trigo, 75. Luego los López, y un poquito más abajo, detrás de los Fuentes y los Loriente, también nos sonarán de Santa Cruz. Loriente, Claro. Los Belinchón, 52. Ahí Entre estamos. los Belinchón y los Ruiz, que son los siguientes que tienen 50, están los Osada, entre medias. Claro. Y luego ya Rodríguez, pero luego tenemos Torrijos, Hijón, Urbina, los Valencia, que nos han preguntado. Sí. Había 36 Valencia. Y los Verdugo, que también nos han preguntado, 34. ¿Y los Carraleros? ¿Cuántos Los hay? Carralero, pues ahora, mira, aquí no los tengo, habría muy poquitos, pero ahora lo vamos a buscar, que voy a sacar la Excel. Y pues no sé si hay por aquí alguno más. Pues mira, los Hernández, que también nos preguntaban, 7. Los Lázaro, 10. Y volvemos a lo mismo. El único Pacheco que había era Julián Pacheco Pedraza, que vivía en la calle Las Balsas y era jornalero. Y ahora que estoy enchufando la tablet, pues decirme qué queréis que os diga de alguno de los apellidos, por curiosidad. Por ejemplo, no sé, voy a poner aquí los Hijón, por saber algo de los Hijón. Lo pongo en la búsqueda y dice que hay 41 personas que tienen el apellido Hijón o bien de primero o bien de segundo. Por Estamos ejemplo, hablando de la época. 1899, final del siglo XIX. Hay un Evaristo Fuente de la Fuente Hijón, y los que se apellidaban Hijón de primero, que muchas veces coinciden, claro, son varios hermanos. Los tengo por aquí, pues mira, Hijón Belinchón, Cayetano Felipe y José, Hijón Caballero, Félix, Hijón Cámara, Miguel y Nicolás, Hijón Fernández, Ángel y Cecilio, y Francisco y Marcelo, Hijón Fuentes, Bernardino, Hijón García, Capito Isidoro, Hijón Lucio, Hijón Loeches, pues Adolfo, Domingo y Claudio, Hijón Pavón, Eugenio Melitón y Valentín, Hijón Peña, Bonifacio, Hijón Sánchez, Juan. Me preguntabas por los Carraleros, pues voy a buscar los Carraleros, a ver. Carralero, me sale aquí el número exacto, hay 4 Carraleros. Hay un Lucio. Los pintados, justo. Pero este es de segundo, fíjate. Pintados. El primero es Lucio de la Osada Carralero, y los primeros deben ser los que se veían Carralero de primera, que me voy a ir para arriba a la tabla. Y a ver, García estamos unos poquitos, sí, es verdad. Y Cámara, Cantarero, Carralero, aquí están. Carralero Ruiz, Lope. Carralero Ruiz, debe ser su hermano, Timoteo. No. Carralero Torrijos, Emeterio, y ya el siguiente es Carreño. O sea que hay esos 4. Esos 4. ¿Alguna más? Venga, decidme. Los Valencia, que me preguntaba el super tacañón, advertencia. Verdugo, es que no Valencia, recuerdo lo que nos preguntaba la gente. Valencia, tenemos 40 Valencias. Jesús. Hay unos cuantos, de primero o de segundo, ya digo. Me voy a bajar para los Valencias por decir algunos. Y pues tenemos Valencia Alonso, Valencia Ávila, Valencia Belinchón, Hipólito, Valencia Durán, Valencia Estremera, Valencia Fernández, Valencia López, Valencia Moreno. De los Moreno hay unos cuantos, Gregorio, Guillermo, Manuel y Manuel. Valencia de la Osada, otro Manuel, Valencia París, Valencia Rodríguez, Valencia Verdugo, Valencia, y ya son valencianos. Venga, alguno de los vuestros. No sé. Venga. Ruiz. Ruiz. Venga, hay unos cuantos. Vamos Venga. a ver cuántos Ruiz. Hay 49 Ruiz. Coño. Porque hemos dicho que los que os he dicho antes eran de primero, pero aquí están de primero y segundo. De segundo. Tenemos, te puedo decir hasta la calle donde vivían, estoy haciéndolo muy rápido, pero por ejemplo, Nicolás Ruiz Almarza vivía en la calle La Peñuela, era labrador. Ruiz Belinchón Javier en las Cuevas y era labrador. Jacinto Ruiz Casero era zapatero y vivía en el Coso. Jornaleros, voy a buscar, mira, un hortelano, Anastasio Ruiz Martínez. Que ¿No hay vivía sastre? En la calle La Frontera. No hay sastres. No hay en este sastres pueblo. aquí, no hay sastres, nada. Ruiz, hay un guardia, labradores, un hortelano, un herrero, Matías Ruiz Sánchez, que vivía en la calle La Arena. Este puede ser familia de mi tío Raúl, que también era herrero y vivía en la calle La Arena, no lo sé. Un propietario, Juan Antonio Ruiz Uceda, más labradores, un panadero. No, este ya es Sánchez, un panadero. O sea que sastres por aquí no había, por lo menos no estaban en edad de votar.
Así que tendría menos de 24 años. Aquí sí que, si calculáis más o menos, son los tatarabuelos. Si nuestros padres nacieron en los años 30, 40, nuestros abuelos a principios del siglo, el 10, 20 por ahí, nuestros bisabuelos a finales del siglo, es decir, estarían naciendo por entonces años 80 y 90, los que estaban en edad de votar eran nuestros tatarabuelos. Los Mota, ¿cuántos Mota hay? Vamos a ver los Mota. Que no sé si habría un apellido Mota ya por aquí, porque lo buscamos, sí, 19 Motas hay. Van apareciendo. Un Urbina Mota aquí de segundo. Me voy a ir a los de primer apellido, que están para arriba. A ver, están los París, los Palacios. Todos estos apellidos os suenan ya, ¿verdad? Sí. Y detrás de los Martínez, los Medina, los Melero, los Molina, los Montenegro y los Mota. Pues tenemos, mira, Mota y Jón, Apolinar, Anastasio y Juan. Y Ramón, 4 hermanos. Mota León, Alejandro y Julián y Nicanor. Mota Llano, Benito, Mota del Nuevo, Jerónimo, los Mota Plaza, Eusebio y Juan, Mota Serna, Justo, Mota... y ya está ahí. Muñoz Fuentes, Cirilo. Sí. Los demás lo tendrían de segundo. Y todo así, ya digo, con la calle y con la profesión de cada uno de ellos, ¿sabes? Incluso podríamos poner quién era que se puede saber quién vivía en tu casa en 1900. Claro, o por ejemplo, ¿cómo se llamaba el sacristán? Si yo pongo aquí sacristán, me lo busca... me parece que lo he puesto sin tilde, por eso no me lo reconoce. Voy a ver si lo pongo con tilde. A lo mejor no había sacristán. Y hay un sacristán, efectivamente. Te voy a decir quién es. El sacristán era Pedro Manuel Cuenca Jarau. Era el sacristán del pueblo. Muy bien. Así que... Bueno, pues estos eran los censos y las cosas. Curioso. Eso luego me tienes que decir cómo se mete uno ahí. La página web. Esto entiendo yo. Esto para ti te hago un precio especial. Vale, a los oyentes es gratis, a ti te hago un precio especial. Pero yo soy el jefe, que soy el que te paga. Venga, tú verás. Bueno, pues estaba diciendo aquí el micrófono abierto que me he ido un poquito más de tiempo de lo normal, que normalmente... Y bueno, pues eso, que como mola esto que decía Joaquín, que yo creo que tenía el micrófono cerrado, pues que cualquiera que quiera seguir preguntando por los apellidos, si lo hace a través de Facebook, se lo volvemos a contestar. Y además incluso podemos poner en Facebook el enlace a las páginas de Akame para que se descarguen la este. Así lo colocamos ahí. Bueno, pues vamos con nuestra perla negra. No, la negra ya ha sido. Otra tío. vez. ¿Sabes qué pasa? Que tenía aquí preparada la canción. El Alzheimer ya. ¿Cómo se llama el alemán ese que me esconde las cosas? El Alzheimer. Con el himno de los tercios. Hoy nos acordamos de él. Por ello. Oponiendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino, aspa de Borgoña flameando al viento. Pues hoy sí, hoy volvemos a recordar un personaje de nuestra historia que tratamos que sea de los menos conocidos para ir recuperando estos hombres y mujeres que han ido forjando la historia de España en el transcurso de los siglos. Nos vamos a la Edad Media, como decíamos, hoy andamos un poquito medievales. Empezó Juan Carlos hablando de Don Pelayo y yo voy a abordar a la reina Doña Berenguela. Nos tenemos que ir al siglo XIII, principios el reinado de Alfonso VIII, que fue su padre, que fue el de las Navas de Tolosa, que fue en 1212. Pues nuestra Berenguela de Castilla nació en Segovia, allá por 1179 o 1180, que en esto nos aclaran mucho las crónicas, que en aquella época todavía aquello de los censos de Rafa pues no funcionaba mucho, no. Y más para una niña, y eso que era princesa. Entonces, pues bueno, no se aclaran mucho. Si sabemos cuándo fue su muerte, en Burgos, el 8 de noviembre de 1246.
¿Qué tiene de peculiar Berenguela de Castilla? Pues que es la digna sucesora de una serie de personajes de los que ya hemos hablado anteriormente. Era nieta de Leonor de Aquitania, hija de Leonor de Plantagenet. Y como buena nieta e hija de estas dos excelsas mujeres, salió a su imagen y semejanza. Fue Los mismos genes. Sí, más o menos, exactamente. Fue muy bien educada. Los mismos genes, pero además bien trabajados, porque su madre, Leonor de Plantagenet, recordemos que es la esposa de nuestro Alfonso VIII, educó a sus hijos como deberían haberlo hecho todo el mundo, siempre, sin distinguir hijos varones de mujeres y educándolos muy bien, dándoles una educación muy esmerada y exquisita, no dejándola solamente para bailar, coser y poco más, sino enseñando las lenguas, enseñando la cultura clásica, lo que despertó su inteligencia natural y hizo de ella una habilísima reina, como veremos. Era la primogénita del rey, de Alfonso VIII. Entonces eso la convertía, si no había más hijos varones, en heredera del reino de Castilla. Y eso era un plato goloso, bastante goloso en la época. Entonces su primer pretendiente le salió cuando ella tenía 8 añitos. Coño. Con 8 añitos, con 9 añitos ya la estaban casando a la pobre. Entonces con un alemán, Conrado duque de Rothenburg. De aquí arranca... Perdona, un momento. Y con estas edades... Sí, tú te podías casar sin consumar el matrimonio. Claro, es a lo que yo iba. Sí. Consumar no... Este hombre tenía 20 años, entonces lo que se hacía era esperar, se casaban, pero esperaban pues a que tuviese 15 años, a que fuese mujer, realmente, para poder consumar que muchas veces los casaban los dos niños y tenían que esperar a que crecieran. Eso era, política futuro. ¿Qué pasaba? Pues que luego las circunstancias cambiaban con los años y en muchos casos estos matrimonios, como fue el caso de nuestra Berenguela, pues no llegó a buen puerto. ¿Y por qué no? Bueno, se casó con este hombre. Su padre, el rey Alfonso VIII, dio una dote de 42.000 maravedíes de la época, que no hay la conversión, pero suena a que era mucha pasta. Un montón de dinero. Un montón de dinero, exactamente. Y yo no entiendo, pero bueno. El caso es que, ya os digo, era el quinto hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I Barbarroja. Aquí empiezan... No tiene nada que ver con el pirata. No tiene nada que ver. Aquí empiezan ya los primeros contactos entre Castilla y el Sacro Imperio Romano Germánico. Para que no nos suene extraño, cuando los reyes católicos casan a su hija Juana con el nieto de Maximiliano, el Felipe el Hermoso. Desde la Edad Media ya empiezan esta serie de contactos. ¿Para qué? Pues alianzas. Yo me alío con aquel, me viene estupendamente. En aquel momento en Castilla lo que se trataba era de dignificar el reino de Castilla, que estamos aquí como un poquito fuera de Europa, porque íbamos a emparentar con el Sacro Imperio Romano Germánico Alemán, la leche. Pero eso condicionaba algo, quiero decirte, de que tú, por ejemplo... Podía condicionar a alianzas, ya lo verás. Esta mujer basa su política en eso. Pero, por ejemplo, se sabe que Fernando, rey católico, y Felipe el Hermoso no se llevaban tampoco muy bien. Y no se podían ni ver. Aunque estuviera su hija por en medio, pero... Pero eso ya es otra cosa. Tú primero haces la boda y luego ya ves cómo nos llevamos. Y luego ya ves cómo nos... Porque además, en el momento que se casaron, Juana de Castilla y Felipe el Hermoso, Juana no iba a heredar el reino de Castilla. Iba a ser una alianza de amistad, pero Felipe el Hermoso no iba a tocar las arcas de Castilla, que era lo que no quería Fernando el Católico, ¿sabes? Pero sí había mucha influencia, claro. Esos matrimonios es lo que tiene. Pues en esta época, 4 siglos antes de los Reyes Católicos, al final pasaba lo mismo. Se casaba nuestra reina Berenguela con Conrado de Rothenburg, que se le paga una pasta y se llegan a casar, pero hay un problema. Nace un hermano de Berenguela. Entonces inmediatamente el príncipe Fernando, el infante Fernando, inmediatamente Berenguela deja de ser la heredera al trono.
Entonces el papa de nuestro Conrado le dice que te vengas para casa, que a esa ya no nos interesa, porque yo lo que quiero es que tú fueses rey de Castilla, para extender la influencia del imperio alemán. Entonces Conrado, ni corto ni perezoso, se vuelve a su casa, y esta pobre la deja llorando desconsolada porque pues eso la han dejado tirada directamente. Que no se va a casar. Que no se va a casar, que se casa, pero que su marido la abandona. Sí, exactamente, directamente. Su abuela, Leonor de Aquitania, está detrás del tema, porque tampoco estaba ella muy interesada en que un príncipe alemán estuviese gobernando en Castilla, y eso que ella estaba en Inglaterra. Ella le interesaba una amistad Castilla-Inglaterra frente a Francia. Así que aquí son todo intereses geoestratégicos. El caso es que este buen hombre, el señor Conrado, su abuela intentó por todos los medios anular el matrimonio. Leonor de Aquitania tenía mucha influencia en el papado, en general en todas las cortes europeas. Tenía un gran ascendiente, la madre de Ricardo Corazón de León. Pues lo intentó por todos los medios, no sé con qué medios utilizaría. El caso es que este Conrado se fue a criar malvas al año siguiente, directamente. Entonces no hizo falta anular el matrimonio. Directamente nuestra Berenguela con 9 años ya era viuda. Porque Conrado, pues muerto el perro, se acabó la rabia, ya no hay problema, ya no hay posible reclamación del reino de Castilla por parte de un príncipe alemán que encima ha dejado tirar a mi nieta unas narices, tú a criar malvas. Más o menos así se las gastaban. Te vas a enterar. Las Leonores. El caso es que, bueno, pues nuestra pobre Berenguela, pues ahora se pone en el mercado. ¿Y ahora qué hacemos con la niña? Pues claro, al ya no ser heredera del reino de Castilla, pues cachis. El caso es que no la colocan, y no había manera de colocar a la chiquilla, no la quería nadie, hasta que el rey de León, Alfonso IX de León, se coge y dice, pues sí, yo sí me voy a casar con ella. ¿Por qué? Porque se había casado con su prima Teresa de Portugal, y el papa del momento había dicho que verde las habían segado. Que no autorizaba un matrimonio entre primos. Y mira que ya tenían 2 hijas, que luego saldrán otra vez en la narración. El caso es que él le fastidió, anuló el matrimonio. Entonces, cuando este hombre se encuentra otra vez soltero, dije, bueno, pues mira, hay aquí una chiquilla al lado de mi tierra. Recordemos, Castilla y León están separadas en ese momento. Más o menos la división territorial, pues las actuales provincias de León, Zamora, Salamanca, medio Palencia, medio Valladolid sería para León, y de ahí a la derecha sería para Castilla. El caso es que se casa con ella. Pues bueno, pues muy bien. Entonces se convierte en reina regente de León, nuestra Berenguela. Y ahí empieza ya a verse las dotes políticas. Influye en el buen gobierno de Alfonso... de Alfonso IX de León. Muy querida por el pueblo leonés, a pesar de ser castellana. En aquel momento leoneses y castellanos andábamos llevaban muy bien. Muy a la gresca, exactamente. Pero la labor de esta mujer en favor de los súbditos, de supresión de impuestos injustos, de creación de monasterios, labor cultural, lo que ella había aprendido de su madre, pues le granjea el favor de la nobleza y del pueblo leonés. Entonces es una persona muy querida. Con Alfonso IX tiene un hijo que será el futuro Fernando III el Santo, que unirá posteriormente las coronas de Castilla y de León. Pero el caso es que otro papa anula el matrimonio, porque resulta que eran primos terceros. Que joder, se me ha hecho los papas, sí, sí, hay algunos que eran... Tengo yo preparados un tema de los peores papas de la historia. Interesante, sí, da juego, la curia. Los peores papas de la historia. Es una de las propuestas que voy a hacer, si no la semana que viene, una de estas. Pues había papas que eran más laxos en ese tema, que miraban para otro lado, pero Inocencio III creo que era, pues era bastante más estricto, y al final la hizo a Berenguela de volverse a Castilla y rompió el matrimonio, porque decía que no podía haber un matrimonio entre parientes. Era la Iglesia la que velaba un poco para evitar esas locuras de casarse entre parientes, que sabemos que genéticamente no llevan a nada bueno.
Entonces, esta reina ¿Pero Berenguela... por qué unos sí y otros no? ¿Porque los untaban? Pues más o menos, pero a ver, también por convicciones, porque a este digo yo que lo untarían igual que untarían a otros, pero este dijo que nones y no consintió por nada del mundo que se casaran. Berenguela vuelve a Castilla y en eso, que en 1214 muere su padre, Alfonso VIII. Al morir Alfonso VIII, hereda el trono un hermano suyo, el infante Enrique, que tenía 10 añitos de edad. Se queda como regente su madre, Leonor de Plantagenet. Si os acordáis, en el programa que hablamos de Leonor de Plantagenet, era una mujer, una reina muy enamorada de su marido. Fue un matrimonio que se quisieron muchísimo y ella murió de pena a los 20 días. Dicho por sus sirvientes, por sus conocidos, que la reina Leonor sobrevivió a su marido 20 días y murió de pena. Entonces cogió la regencia hasta que su hermano Enrique subiera al trono, cogió la regencia Berenguela, porque era la hermana mayor. Ante esto parte de la nobleza se sublevó. Hubo un conde, Álvaro Núñez de Lara, que encabezó la oposición a que Berenguela fuese la regente. Quería ser él el regente. Quería manipular al rey, como así sucedió. Berenguela, para evitar una guerra civil, accedió a que él fuese el regente tutor del joven príncipe, y bueno, le hizo jurar de que no iba a tocar las leyes fundamentales del reino de Castilla. El otro dijo que sí, y pues la que suelen pasar con los políticos. Pues cuando llega al poder dice, ¿qué he dicho yo de qué? Claro. Que no me acuerdo bien. Yo te digo sí y ahora después exactamente. Pero le salió rana el tema, porque el príncipe, que era un niño de 10 años, estaba jugando en el patio del castillo con el resto de niños, con tan mala suerte que se le cayó una teja y le mató. Entonces, otra vez vuelve a ser reina doña Berenguela. Álvaro Núñez... ¿Se le cayó o se la tiraron? Creo que no. En este caso parece que las crónicas dicen que fue una caída accidental, que era... A ver, es complicado, niños corriendo al corro la patata, que coño, desde un tejado que acierte, fue mala suerte. Parece ser. El caso es que Berenguela ahora sí es aspirante al trono. Don Álvaro, este es un elemento. Álvaro Núñez de Lara, el típico ejemplo de la nobleza levantisca, y que, a ver, este hombre, luego está investigando un poquito de sus ancestros, está enterrado en el monasterio de Uclés. ¿Sí? Sí, está enterrado ahí, y la verdad es que dio mucha lata. Estaba muy ligado, su familia estaba muy ligada a la corte, y no quería perder esa influencia que tenía de forma tradicional en la corte. Pero el caso es que el resto de nobles sí apoyaba a Berenguela. Se hizo una especie de sínodo, una especie de todos cortes, menos este. Y algunos más pequeños, este era el más destacado, el cabecilla, pero los Girón, los Tellez de Haro, todos estos apoyaban a la... Los Girón son Pacheco, ¿no? Ahí me pillas, ahí no lo sé. Si son Pedro de Girón, si son parientes Pedro de cercanos Girón, que se iba a casar con de los Pacheco, la católica, ¿o no? Era hermano de Juan Pacheco. Sí. Pues el caso que el príncipe Enrique muere y se nombra reina a Berenguela. Y tendremos reina durante un mes, exactamente. En junio de 1217, 6 de junio, se nombra reina a doña Berenguela, y en el mes de julio ella abdica en su hijo Fernando, porque ella lo que tiene en mente es de lo que comentábamos antes, de la reconquista o la restauración. Ella lo que tenía en mente era la unificación de Castilla y de León. Ella tenía un hijo que era hijo del rey de León, y su hijo tenía que heredar Castilla. Ese Fernando III tenía que unir definitivamente los dos reinos. Ya en siglos pasados se habían unido de forma temporal y siempre se había roto. Esta mujer yo la comparo como el necio que apuntan a la luna con el dedo, y el rey de León miraba el dedo y ella miraba la luna.
como Sí. la fábula del, Sí, sí. del necio. Ella estaba mirando la unificación de los reinos cristianos en busca de esa restauración de los 17 reinos que teníamos, aragoneses, navarros, pues iba a empezar por Navarra y Aragón para unirla definitivamente en la figura de su hijo. Fue ella la que llevó la política interior y exterior del reino de Castilla durante todo el reinado de Fernando III. Fue la mejor consejera real que hayamos tenido en muchísimo tiempo, hasta que ya llegaría Isabel I. Desde entonces hasta ahora, bueno, desde Berenguela hasta la reina Isabel, realmente ya fueron reinas un poquito más maceteros, que no pintaron mucho. No pintaron nada. Ella sí pintó y mucho. Tiene una serie de actuaciones. Mira, ella hizo por el Pacto de Toro de 1218. El Álvaro Núñez de Lara se había ido a León y le había comido la cabeza al Alfonso IX de León y la había puesto en guerra con su hijo Fernando. En 1217 estaban en guerra Castilla y León, pero no era una simple guerra entre Castilla y León, era el padre contra el hijo, que tiene mandangas el tema. Juego de Tronos, nadie ha inventado nada en Juego de Tronos. Si te coges la Edad Media española, le da 100 vueltas a Juego de Tronos. Pues ella consiguió que por el Pacto de Toro tuvo la suerte de que murió. El conde levantisco, el Álvaro, exactamente, lo cogieron, lo enterraron en el monasterio de Uclés y muerto el perro, como hemos dicho en el otro caso. Yo la primera vez que conocí a un Lara fue en la mili. Y era un cabo primero y yo dije... Y tenía mala pinta, tiene ¿verdad? mala pinta. Tenía mala pinta, te digo yo. Pues fue doña Un saludo Berenguela, para todos los Laras que nos escuchan. No, yo estoy hablando del Lara que yo vi en la calle. del otro, que tampoco era fino. Pues mira, esta mujer concertó el matrimonio de su hijo, de Fernando III, con otra princesa nieta de Barbarroja, con, ¿cómo sería? Beatriz de Suabia, que sería la esposa de Fernando III, con la que tuvo 10 hijos, ¿sabes? Y fue ella la que estuvo detrás de las negociaciones para aliarnos, ya tener un parentesco, una alianza con el Sacro Imperio Romano Germánico. Esto fue en 1219. En 1222, por el convenio de Zafra, por si acaso quedaba en duda a los Lara de que todavía... Porque claro, Álvaro, el conde Álvaro murió, pero él tenía descendientes, pues cogió a una de sus hijas, la heredera del señorío de Molina de Aragón, y la casó con el hermano del rey, con su otro hijo, Alfonso. Si no los puedes derrotar, únete a ellos o tráetelos a tu lado. Y los pones cerca de la corte, que al final era lo que querían los Lara, estar cerca del poder real, cerca de la corte. Pues casa a la hija de la heredera del señorío de Molina, la casa con uno de sus hijos. Veis que la política matrimonial no la inventaron los reyes católicos, sino que esta mujer la manejó como nadie. Siguió con el tema. En 1224, como ella al final se había separado, le habían separado el papa del rey Alfonso IX de León. Alfonso IX había estado en guerra con su hijo. Pues tenía en mente él seguir que la dinastía leonesa siguiese para adelante. Pues había pensado que para una de las hijas que había tenido con su anterior esposa, le había buscado ya un pretendiente, Juan de Brienne. ¿Y quién es? Pues te vas a la Wikipedia y este hombre era el rey de Jerusalén, del reino de Jerusalén, de las cruzadas. Estamos en plena época de las cruzadas y era regente del reino de Jerusalén, que se acababa de quedar viudo. Pues doña Berenguela, ni corta ni perezosa, coge a una de sus hijas, que también se llama Berenguela, y la casa con este señor. Esta Berenguela llegará a ser emperatriz de Bizancio, que merece otro programa, esta mujer. Y con eso consigue que no haya pretendiente masculino para un posible pretendiente masculino al trono de León. Pero ¿y eso cómo se hacía? O sea, iba la reina y decía que te vas a casar con mi hija. Pues eso se hace con espías, con consejeros. Foto no, se hace un cuadro de la niña,
un cuadro que se hace en un mes, allá vuela pluma, pum pum, se le daban al otro, te vas a casar con esta. A cambio vas a ser posible heredero del reino de Castilla, o te la llevas para allá porque mira qué mona es, ¿sabes? Y te doy una dote de no sé cuántos miles de maravedís que te vienen estupendamente, que para los reyes guerreros siempre están a faltos de dinero. Joder. Te digo que este hombre acabó como rey de Bizancio, como emperador bizantino, y nuestra Berenguela, hija de esta Berenguela, acabaría de emperatriz de Bizancio y moriría allí en Constantinopla. No acaba ahí la labor de esta mujer, porque cuando muere en 1230, muere Alfonso IX, ya bastante lata dio. Este hombre dejó 2 hijas. Yo les digo que se casó con Teresa de Portugal y dejó dos hijas, Sancha y Dulce. Pues él las quería dejar como pretendientes al trono de León, para no unirlo con Castilla. Entonces doña Berenguela, porque lo que quería era unir los 2 reinos, se cogió, se fue a verlas. Y mediante la concordia de Benavente, un pacto, las llevó y las dijo: hijas mías, vosotras no sabéis gobernar. Yo os doy una pasta, yo os doy unas tierras, unos castillicos por aquí y por allí, y vais a vivir muy vais bien. a vivir tranquilamente y renunciéis al trono. Que no os va a dar nada más que exactamente, que no complicaciones. va a dar nada más que dolores de cabeza, y vosotras no estáis educadas para esto. Se las comía con patatas. Ellas tenían una educación y las otras sabían coser y bailar, ¿sabes? Entonces firmaron el convenio de la Concordia de Benavente, por el que renunciaron al trono de León, y así definitivamente se unirían las coronas de Castilla y de León en la figura de Fernando III el Santo. Ahí no terminó el tema. Cuando se murió Beatriz de Suabia, la esposa de Fernando III el Santo, esta mujer le buscó mujer a su otra esposa, a su hijo. ¿Y por qué? Porque su marido, el Alfonso IX de León, desde que los había separado el Papa, no hacía nada más que buscar amantes y llenar de bastardos pretendientes al trono el reino, de tener un montón de amantes y un montón de hijos por ahí sueltos. Pero dijo: no, a ti te busco una muchacha de buena familia y tú te casas. Entonces se casó con una dama francesa, Juana de Damartin, que era candidata de su tía. Berenguela tenía una hermana, tenía 2 hermanas, Doña Urraca y Blanca de Castilla. Blanca de Castilla, su madre, Leonor de Plantagenet, la casó con un rey francés. Pues esta Blanca de Castilla cogió a una dama de la corte francesa y la casó con Fernando III el Santo. De ahí viene una tradicional amistad entre Castilla y Francia. Entre Aragón y Francia siempre hubo rivalidad, entre Castilla y Francia hubo alianza. Pero vamos, esto es la telenovela de... Se queda corto, se queda corto. Las telenovelas de por la tarde. Pasión de gavilanes. Piensa que es el origen de... ¿te acuerdas en los campos de Montiel cuando Pedro I el Cruel pelea con su hermano Enrique de Trastámara a ver quién se queda con el reino? Y hay una frase que dice: yo ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Pues ese es un sirviente francés de Enrique de Trastámara. Yo no me quito pa. Yo soy de Solí. De ahí vienen esas relaciones que cambiaron en Castilla con Isabel la Católica cuando asumió la política exterior de Aragón. La política exterior de los Reyes Católicos está basada en la política exterior de Aragón, no de la tradicional de Castilla, que era de amistad con Francia. A partir de ahí cambiaron las tornas un poquito. Esta mujer, yo creo que ya aquí termina así. Creo que es la última anécdota diplomática para que veamos que es una intrigante, una maquiavélica, una mujer con unas habilidades diplomáticas dignas de su madre y de su abuela. Su abuela era así, Leonor de Aquitania. Ella fue la que, mientras Fernando III el Santo se dedicaba a tomar el valle del Guadalquivir, recordar, en 1212, todavía reinando su padre Alfonso VIII, había tenido lugar la batalla de las Navas de Tolosa, que abría las puertas. Las Navas de Tolosa está en Jaén. Pues se abren las puertas de Sierra Morena y se abre la puerta del valle del Guadalquivir a las tropas castellanas. Su hijo Fernando III es el que toma Córdoba y el que toma Sevilla. Mientras él estaba pegándose con los árabes en el sur, es ella la que dirige el reino y lo dirige muy bien. Lo que pasa es que ya llega una edad
y entonces le dice, hijo mío, que quiero ir a verte, pero mamá, ¿para dónde vas a venir? Más o menos estas son las cartas que se cruzan. El caso es que en 1245, en un pueblecito de Ciudad Real, Fernando III sube a ver a su madre. ¿Qué quieres, mamá? Que yo quiero dejar esto, que yo estoy muy cansado. ¿En qué pueblecito es? Pozuelo de Don Gil, la actual Ciudad Real. No me ha dado tiempo a buscarle, a ver de dónde era ese pueblecillo. El caso es que Fernando III dice que no. Digo, mira, mamá, que yo tengo un lío aquí, yo estoy aquí liado, que es que mis nobles por un lado, los árabes por otro, y yo aquí tengo un lío de 1000 pares. Aguanta un poquito, si esto tú lo llevas muy bien, madre, pero ¿qué trabajo te cuesta? Al año siguiente se muere la mujer. Noacico murió en el monasterio que mandó construir su madre, que un día hablaré de él, el monasterio de las Huelgas de Burgos, que es una de las joyas del arte medieval español, que bien merece una visita. Todos vamos a Burgos y hay que ver la catedral, por Dios, por supuesto que hay que ver la catedral y comer morcilla a Burgos, pero hay que hacer una escapadita al monasterio de las Huelgas, donde están enterrados estos últimos reyes de Castilla, Leonor de Plantagenet, sus hijos, hermanos por ahí, y es una historia, es un pequeño El Escorial, donde están enterrados todos los Austrias y los Borbones. Pues los anteriores reyes de Castilla los podemos encontrar a la mayoría enterrados en este monasterio de las Huelgas, que es donde está enterrada también esta reina, Berenguela. Ya te digo que me ha fascinado y he disfrutado un montón preparando el programa y descubriendo su figura. Una gran reina. Sí. De todas. Nos vamos largos de tiempo y nos quedamos cortos oyéndote. Sí, me he enganchado. Porque todavía quedaría mucho que rascar aquí. Sí, porque he ido pasando páginas, tengo 20 y tantas. Me he venido arriba. Carlos nos va a regañar. Bueno, nos estamos ya por 1 hora y 20 , así que mira, la bronca. Directamente lo que voy a hacer es poner nuestra canción, que he dicho que te iba a poner a Pelayo, de Avalanche. Venga. Venga. Nuestra canción con historia es esta, es un grupo, creo que es asturiano, y son de metal. Siento el mal invadiendo mi cuerpo. La verdad es que no nombra a Don Pelayo ni cuenta nada de la batalla, pero se llama Don Pelayo y va dedicada a él. Entre nieblas, soldados y acero. No intentes huir, no muestres temor, tu sangre darás con valor. Huiste hasta aquí para luchar, puedes sentir que tu pueblo volverá a ser libertad. La fuerza es tu ley, tu espada, tu Dios, tus hombres caerán con honor. Recuerda, David venció a Goliat, ejércitos contra tus piedras y tu fe. Jefe, si es que yo te traigo siempre cosas buenas, que es que luego Bueno, no me la pues presto. Muy original, Lo de los lunes, eso lo tenemos grabado, pero bueno. Pero, Bueno, los Looney y el reggaetón ese. El reggaetón aquel, te voy a decir, los Lunis de- tienen una dedicada a Blas de Lezo, para que te chinches. Bueno, entonces, cambio de opinión. Los lunes. Bueno, pues eso, como vamos ya de tiempecillo bien, pues nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Vamos Así a ir que sí. despidiéndonos hablando de lo que vamos a hablar la semana que viene, ¿De ¿no? qué vas a hablar, Pacheco? Yo voy a hablar del circo. ¿Cómo le llamaban? El Circo del Sol. No. Nuestras altas. No, Le el Soleil. circo, bueno, el circo volador o algo así, el circo volante creo que era. El Barón Rojo. Primera Guerra Mundial. Bueno, qué bueno, sí, señor. Algo también relacionado con Con el circo. Richthofen. Estoy recordando yo ahora que se les llamó a todos los aviones republicanos del norte de España, porque eran cada uno de su padre y de su madre, sí. y se les llamó, terminando el circo, no me digas ahora qué, pero lo tengo por ahí anotado. Y además hablé de ello cuando hablamos del aeródromo y de los militares rusos, lo nombré. Cierto. Bueno, ¿Y yo tú, Rafa? tengo que proponeros otra vez 3 temas. No sé si los propondemos en Facebook, lo que Como tú queráis, quieras. o a vosotros. Mira, ahora me acuerdo antes de lo de los papas, voy a incluir los peores papas de la historia, la marinera, Ese- lo que hay ahí. ¿Son 2 programas o 3? Hay unos Sí, poquitos. o 4 o 5. Vamos a hablar de científicos, algo de científicos, o bien las muertes más tontas de científicos o algo así. Y ya no sé si volver a otra vez. Vamos a dejar los reyes de momento y metemos, por ejemplo, las medicinas otra vez. ¿Sabes? Entre esos 3 temas.
Yo estoy con los papas. ¿Sí? A mí me llaman la atención los papas. digo, ahí que ma- va a dar mucho juego. Eso no son papas, son sinvergüenzas directamente. Pero hay algunos por ahí muy curiosos. Pero bueno, esa es vuestra opinión. Si lo ponemos en Facebook, lo que nos digan nuestros oyentes. No, como quieras. ¿Y don Joaquín? Y yo os quiero llevar de excursión a Consuegra. Vamos a conocer un poquito la historia de su castillo y los molinos. Por Ya ahí- lo tenemos por aquí cerquita. Por ahí anduve Claro yo que sí. una vez y fuimos luego a las tablas de Dimiel y me dejaron allí Sí, abandonado. sí, sí. Lo Yo llevo he estado, yo ahí en Consuegra estuve este verano. Ujú. Este verano antes de irme de vacaciones, Sí. estuve y en el castillo te hacen la pena pues que hacía un calor tremendo. Sí, las Pero representaciones, la igual que recreación, Belmonte. sí, no, pero la recreación muy bien porque tú vas yendo al, o sea, nada más que pasar, Ujú. ya tienes ahí una recreación y pasas, la guía te va explicando en el sitio que estás del castillo, te va explicando, pues estamos en el patio de armas Sí. y aquí hacía no sé qué y hay tíos tirando ahí con flechas, con todo, haciendo Sí, luchas, sí, sí. está Yo muy he bien, estado muy bien, muy bien, muy bien. sin eso al castillo y a los molinos, llevar a los chavales allí y la verdad es que pues merece la pena. Echas un día muy majo y luego con Suegra pues que está bien, tiene iglesias, tiene una presa romana por ahí. Y un, está y bien. un colegio en la plaza, que es el Santísimo Cristo de la Yo Veracruz. tanto no llegué. Ajá. Yo llegué a que comer yo, en una cuba. en una anduve cueva. por ahí No dando poco, clase. no Yo poco. anduve dando Sí. clase en Consuegra Anda, mira. unos mesecillos, así en la plaza. Y tiene una puerta de atrás ese colegio que es una maravilla porque justamente abre la puerta de atrás y enfrente hay un bar, el Romano. Va, un moto, Entonces, un oasis. Cervezas buenas. En aquella época sí se llevaba eso, en el recreo el maestro se pasaba a tomar una cerveza. Estamos hablando de los años 90. Qué tiempos aquello. Bueno, pedimos perdón a Carlos por habernos alargado, pero, un montón hoy. pero hasta aquí hemos llegado. Pero Pues así nada. son las cosas, así las hemos contado. Exactamente, pues Bueno. hasta el domingo que viene. Don Joaquín, don Juan, Vamos Rafa, chicos, Joaquín. un abrazo, compañeros del metal. Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar.